El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. A ese Dios vamos a adorar esta noche. El Señor te bendiga, sé bienvenido. Prepara tu corazón, prepara tu boca para cantar, para alabar, para adorarle, y vamos a orar. Padre, gracias en esta noche por este tiempo hermoso de estar en tu presencia. Gracias, Señor, por el privilegio maravilloso de poderte servir, de poderte cantar, de poder rendirte culto, Señor. Padre, bendice a mis hermanos del Urubó, a cada uno de ellos. Bendice a mis hermanos de EGM Central, del Gran Mandamiento Central. Y también bendice, Señor, a cada hermano que nos va a visitar esta noche en la página de Facebook. Dios eterno, venimos a ti, Señor, necesitados de ti. Venimos a ti, Señor, buscando más de ti, Señor. Venimos a ti agradecidos contigo porque hasta aquí nos ayudaste. Señor, bendice este tiempo. Perdona toda ofensa cometida en este día. Perdona todo pecado. Señor, quita todo estorbo. Te suplicamos para que nosotros no podamos adorarte esta noche. Señor, quita cualquier cosa que nos estorbe, que nos impida el adorarte, Señor, y que la adoración fluya desde lo profundo de nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón de par en parte. Pedimos, Señor, mira, escudriñanos, ve si en nosotros hay camino de perversidad y cámbianos. Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Prepare su corazón, adoremos al Rey de Gloria. Él merece todo honor, toda alabanza. Dígale desde lo profundo de su corazón ahí. Dígale, Señor, gracias porque tú eres mi Dios, mi Rey, mi Pastor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Te exaltamos, Señor. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Santo eres, Señor. Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma,
es mi pastor. Nada me faltará, oh, nada, nada me faltará, oh, nada, nada me faltará. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Eres alto, Señor, y sublime. Y te adoramos esta noche. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder a que reina por los siglos, y su nombre santo es. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, a que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder a que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder a que reina por los siglos, y su nombre santo es. Y su nombre santo es. Y su nombre santo es. Único y sabio Dios,
sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Te damos gloria, te damos honra, te damos gloria a ti, Señor. Bendito Quiero Dios. levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, poderoso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Bendito Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Aleluya. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Aleluya, aleluya. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, poderoso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Porque vivo yo, dice Jehová, que delante de mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y en esta noche aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, santo, santo. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús,
lo que harás en mí, en mí, en mí. Santo Dios. En todo tiempo y en todo lugar te alabaremos, Señor, todos aquellos que somos llenos de tu Espíritu. Bendito Espíritu Santo de Dios. Guíanos a adorar en espíritu y en verdad, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. De mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré.
bendito eres tú. muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Pagó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Pagó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hacer libre, es libre en verdad. Al que elijo hacer libre, es libre en verdad. Al que elijo hacer libre, es libre en verdad. Al que elijo hacer libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Gloria al Señor. ¿Se gozó usted en la alabanza? Qué bueno. Pues prepare su corazón ahora porque vamos a estudiar la palabra. Y rápidamente busque Marcos, el capítulo número 2. Cuando lo tenga me dice amén. Marcos capítulo 2. Y tómese un tiempo y salude a los hermanos que ve ahí en los ingresos del Facebook. Hay muchos por saludar. Yo quiero saludar a todos los que están ahí en el nombre del Señor Jesucristo. Sean bienvenidos
tanto a los de la congregación como a los del Urubó, como a los de que nos visitan. El Señor los bendiga, el Señor se glorifique esta noche en nuestras vidas y el Señor hable a nuestros corazones. Amén. Salude, voy a esperar que saluden ahí. Dios es bueno en gran manera, ¿verdad? Amén. ¿Cómo estuvo su domingo? ¿Cómo ha estado su día? Espero que bien. Anhelo que bien, deseo que bien. Bien, mis amados, abramos entonces la Biblia en Marcos capítulo 2, si lo tiene. Acuérdese que dijimos que Marcos muestra, la gran mayoría de los teólogos dicen, Marcos muestra a Jesucristo siervo, pero a mí me gusta más verlo como Marcos muestra a Jesucristo como rey hecho siervo. Porque usted verá que hay actitudes de Jesús que dejaban en offside a los fariseos, a los escribas, ¿verdad? Es interesante porque siendo Dios se hizo hombre y en su condición de hombre se hizo siervo, y en su condición de siervo fue hasta la muerte y muerte de cruz, y por todo ello Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo resucitó al tercer día y conquistó vida eterna el Señor Jesucristo para nosotros. Esta noche vamos a ver este siervo y vamos a meditar un poco acerca de un siervo controversial. Jesús es un tipo de siervo controversial. Y acuérdese, estamos estudiando Marcos capítulo 2. Y fíjese que era controversial porque fue muy cuestionado, pero muy cuestionado por el sacerdocio de su tiempo, por los escribas de su tiempo y por los fariseos de su tiempo. ¿Sabe quién era toda esa gente que yo le menciono ahora? Eran los religiosos de su época. Él no era un religioso, él no era una persona que se fijaba en formas y en modos. Él se fijaba en la esencia de Dios, rey, siervo. Y en su condición de siervo andaba haciendo bienes. Mire lo que dice en el versículo 1. Dice, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 y como no podían acercarse, y como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Hermano, ¿qué es lo que cuestionaron aquí los fariseos? Vamos a meditar en esa pregunta. ¿Qué cuestionaban los escribas y fariseos? Bueno, en primer lugar, cuestionaban el que Jesús perdonaba. ¿Por qué perdona este? ¿Qué se cree este para perdonar? No estamos de acuerdo en que perdone pecados. No queremos que perdone pecados. ¿Qué le pasa a este siervo, más o menos? ¿Quién se cree este que es? Y usted me dirá, bueno, pastor, pero ahora hay pastores que hacen eso. Ahora hay pastores que perdonan sus pecados. Hay pastores que perdonan pecados. El Señor Jesucristo, cuando se iba al cielo, Él dijo, a los que ustedes les remitan sus pecados, les será remitido, y a los que se los retengan, les serán retenidos. Y dio la potestad a la iglesia de perdonar. Pero en primera instancia, lo mejor que dio como regalo fue el que nosotros ahora podemos practicar el perdón. Nosotros podemos perdonar a quien nos ofende.
Pero aquí están los escribas molestos y enojados. Se cree que la casa era la casa de Pedro, porque ahí era donde se reunían cuando ellos estaban en Capernaum. Eh, una cosa que me impresiona es que, piénselo, ¿qué pasaría si usted estuviera predicando? Vamos a suponer que usted es un predicador y que de repente en medio de una prédica usted ve que el techo empieza a abrirse y a caer algunos pedacitos no sé, pues de yeso, de barro, dependiendo de lo que sea, aquel lugar donde usted esté predicando. Y lo que es peor, que de repente empieza a descender eh, eh, un lecho, una persona colgada ahí. Pero qué falta de respeto, diría la mayoría. Pero ¿qué es esto? ¿Pero qué se cree? Pero qué barbaridad. Cualquier predicador interplanetario pararía inmediatamente la predicación y diría, pero qué falta de respeto a la palabra de Dios. Estoy enseñando. ¿Qué les pasa? Pero ¿sabes qué es lo glorioso de Jesús aquí? No dice nada al respecto. No está preocupado por la forma, está preocupado por el fondo del asunto. Fíjese que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y lo sanó. Pero en lugar de preocuparse o de alegrarse porque el paralítico fue sanado, la actitud fue, pero ¿por qué perdona pecados? ¿Por qué perdona pecados? Un siervo controversial, ¿verdad? En otro asunto que tenían controversia con el Señor Jesucristo, aparte del perdón, acuérdese, ¿cómo es usted perdonando? Realmente usted cuando va a un sitio, usted está buscando a quien desatar de su pecado con el Evangelio, predicándole el Evangelio, y cuando esa persona usted ve que está quebrantada y llora, usted hace una oración para que Dios le perdone los pecados. ¿Cómo es usted en su actitud respecto del perdón? ¿Cómo es usted? ¿Cómo es usted cuando lo ofenden a usted? ¿Cómo es usted cuando usted ve que ofenden a otros? ¿Cómo es usted cuando ve que ofenden al Señor? ¿Cómo es usted? Interesante esto del perdón, ¿verdad? Muy interesante. Pero otra cosa que le criticaban, ellos decían, ¿por qué perdona pecados? ¿Qué se cree para perdonar pecados? Pero había otro asunto que ellos le criticaban. Fíjese que dice en el versículo 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Sabe qué es otra cosa que le cuestionaban mucho? La comunión que él tenía. Era criticado por la comunión que él tenía. ¿Sabe? La gran mayoría de la gente busca que el predicador sea alguien top, como una estrella, y que llegue a un camerino y se esconda ahí y no se relacione con la gente. Y que cuando termine de comer vaya solamente el pastor con el pastor a comer los dos, el pastor con los ancianos de la iglesia, y que los demás no se metan, y si alguno se quiere meter o acercarse, no lo toquen, no lo toquen. Pero es linda la comunión que tenía Jesús. Y sabe, a mí esto me avergüenza como siervo. Me avergüenza porque a veces como siervos no tenemos esta actitud nosotros. Nos fijamos con quién nos vamos a juntar. Hay personas con quienes no nos juntamos. ¿Verdad? Y mucha gente nos cuestiona porque nos juntamos con una u otra persona. ¿Y por qué se junta? ¿Por qué? Usted se va a fijar que siempre el religioso está en la iglesia para criticar. Siempre. Siempre. El religioso va a la iglesia exclusivamente a criticar todo lo que no se hace conforme a los principios que él tiene. ¿Por qué hicieron esto? ¿Pero por qué hacen esto otro? Es interesante porque a medida que las personas van adquiriendo conocimiento, a veces se tornan fariseos.
nos tornamos fariseos. Y ya escogemos, ya decidimos, ya nos molesta lo que hace el que está delante. ¿Usted se imagina cómo sería eso? ¿Pero qué le pasa a este? Mira pues con quién se junta. Mira con quién come. Y hasta lo calumniaban. Él come y bebe con los publicanos y pecadores. ¿Qué es esto? ¿Sabe? Dios mismo vino a la tierra y se hizo siervo para tener comunión con los pecadores, para hacerlos discípulos de Él. Él no los rechazó, él no miraba pinta, no miraba alcurnia, a él no le interesaba, no miraba billete. No, a él no le interesaba. No, ese no es de tu clase, no te guste. No, no, no. Fíjense que se juntaba con pescadores, ¿verdad? Por lo menos 7 de los discípulos eran pescadores. Pero también fíjese esto. Pasa por ahí al comienzo de esta porción que leímos, pasa por ahí y dice, y vio a Leví, hijo de Alfeo. ¿Sabe quién era este? Un publicano. Era un tipo rico de la época. Para eso aquí dice, no, el pastor se tiene que juntar solo con los pobres, no con los ricos. Hermano, no miramos si tiene o no tiene, no nos importa si tiene o no tiene, no buscamos qué sacarle a la gente. Lo que anhelamos es que la gente quiera de Cristo, lo que anhelamos es que la gente busque al Señor. Eso es lo que nos interesa. ¿Sabe? La obra la sostiene Dios. La provisión la tiene Dios. Nosotros no nos preocupamos de eso. Entonces no nos importa si la persona tiene o no tiene, no nos importa. Una cosa sí a mí me importa. Si la persona tiene o no tiene a Cristo, me importa mucho. Porque dependiendo de eso, veré qué actitud tomo con la persona. Si no tiene a Cristo, pues lo trataré con mucho más cuidado. Y veré la manera de introducirle el Evangelio, veré la manera de mostrarle a Cristo. Así que, ¿por qué perdona pecados? ¿Por qué se junta con fariseos? Era un siervo controversial. Me gusta la manera como él les respondió. Al oír esto, Jesús les dijo, versículo 17, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. A ver, le hago una pregunta. Pensando en el primer punto en que lo cuestionaban, en el asunto del perdón, ¿cómo es usted perdonando? ¿Sabe? Una de las cosas que más cuesta es perdonar. Una de las cosas que más cuesta en algunos casos. He visto ocasiones en que una persona está endemoniada y por causa de una falta de perdón está ahí el demonio y tiene la legalidad y no se quiere ir. Y la gente sabe el problema y la gente sabe que su problema es que no ha perdonado y a pesar de ello no lo consigue, no puede. O no quiere muchas veces. No, es que no se lo merece. No se merece que yo le perdone. No, no se merece. No, es que lo que me hizo no tiene perdón. Jamás lo voy a perdonar. Que lo perdone Dios, porque yo no. Y se siente en capo por eso. Y su corazón lleno de sufrimiento. Pero aquí usted tiene al Señor perdonando. Él era Dios. Los pecados eran contra Él. No obstante, Él perdonaba pecados. ¿Cómo es usted perdonando? ¿Cómo es usted llevando al perdón de Dios a otras personas? ¿Cómo es usted desatando a las personas con el Evangelio? ¿Lo hace? ¿Se preocupa? ¿Cómo es usted cuando evangeliza? ¿No evangeliza? Debería evangelizar. Entre más hable usted del Señor, más conocerá al Señor. Y entre más conozca al Señor, más vivirá al Señor. Y entre más viva al Señor, más gozo habrá en su corazón. Se lo aseguro. Se lo aseguro no porque me contaron, se lo aseguro por experiencia. Hable de Dios, no se calle. Jóvenes, no, ¿de qué sirve que ustedes sean cristianos si en la universidad ustedes no hablan de Cristo? Piensan que van a llegar al cielo y los ángeles le van a aplaudir. Muy bien, acá están los cristianos de la secreta. ¿Ustedes piensan que eso va a acontecer? De ninguna manera. Necesitamos desatar este mundo. Está lleno de pecado, está lleno de gente pecadora. Necesitamos desatar a las personas. Satanás los tiene amarrados como nos tenía a nosotros. Y nosotros hemos sido liberados. Enseñémosle la manera de ser libres. Perdonemos. Hagamos que la gente reciba el perdón de Dios a través de la predicación del Evangelio. Pero además de eso, ¿cómo es usted con la comunión? En su congregación, ¿con quiénes se junta? ¿Con quiénes es con los que más se junta? Piénselo. Piénselo. ¿Sabe un fenómeno que yo he visto en las congregaciones y que ojalá que en el gran mandamiento desaparezca por completo? Es que
se empiezan a formar círculos, ¿verdad? Los que tienen plata con los que tienen plata. Los yescas con los yescas. Los introvertidos con los introvertidos. Los extrovertidos con los extrovertidos. Nosotros debiéramos esforzarnos en la comunión unos con otros. No importa si tiene o no tiene. Oye, si no tiene, invitémoslo a comer. Oye, vamos a comer. Si es manguero, ya no lo invitemos. Pero si vemos que un día no tiene, invitémoslo. Vamos a comer. No, pues es que no tengo, ahora no puedo. Vení, yo te invito. Yo te invito. Es fácil descubrir al manguero. Invitarle una vez y la segunda vez ya él va a venir hecho de lopa. Hola. Pero tengamos comunión con el que no tiene. ¿Saben? Hay mucho por aprender del que no tiene también. Y si nos invita a alguien que tiene, no seamos mangueros. Vamos, comamos, recibamos la invitación con gozo, bendigamos a esta persona, oremos por esta persona. Pero no nos malacostumbremos. Así que el perdón se lo criticaban, le criticaban la comunión, pero había algo más que ellos le criticaban. Y fíjese que, dice, los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Les molestaba la libertad que tenían los discípulos de Cristo. La tercera cosa que quiero que usted mire es que era controversial respecto de la libertad que él tenía y que les daba a sus discípulos. ¿Por qué los discípulos ayunan? Los de Juan ayunan y los tuyos no ayunan. Los fariseos también ayunan y tus discípulos no ayunan. ¿Se da cuenta? Eran religiosos. Estaban preocupados de que se cumplan los ritos y ceremonias a cabalidad. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Ay, mis hermanos, el ayunar es una muestra de mi necesidad de Dios. El ayunar es una muestra de mi necesidad de Dios. Entonces cuando tengo comunión con el Señor, cuando estoy en coinonía con el Señor, una manera de buscarlo más profundamente es ayunando. Y les dice algo precioso Jesús, les dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Sabe lo que les está diciendo, no? Es necesaria una renovación. No se puede mezclar religión con cristianismo. No se puede mezclar ceremonias, rituales y costumbres y obligar y decir que no es cristianismo si no practican mis costumbres. Es necesaria una renovación de corazón. Se le echa vino nuevo a odres nuevos. Entonces el Señor nos renovó por completo. Por eso es que esto se va destruyendo. Por eso es que poco a poco vamos negándonos a nosotros mismos, vamos muriendo a nosotros mismos y este odre está siendo destruido, el odre viejo, y se está forjando un odre nuevo para poder echar el vino nuevo. Y usted y yo no tenemos un cristianismo de remiendo. Usted y yo hemos sido hechos libres del pecado. Si usted es un cristiano de verdad, usted ha sido hecho libre, pastor, pero ¿por qué si he sido hecho libre yo algunas veces me descubro pecando? Porque mientras usted está en esta tierra, usted está camino a la perfección. Y usted tiene que mirar todos los días y velar todos los días y estar dispuesto, pero también estar velando porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero sepa usted y téngalo aquí, no puedo hacer eso porque yo soy nueva criatura. No puedo hacer eso porque yo tengo la mente de Cristo. He sido completamente renovado. Jesús no va a llevar al cielo absolutamente nada de mi viejo hombre. No, 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 no. El Padre no va a llevar al cielo nada de mi viejo hombre. De hecho, el Espíritu Santo, bendito Dios, está con nosotros, entre nosotros, con el propósito de terminar de destruir, o mejor, con el propósito de terminar de manifestar el nuevo hombre que somos nosotros. Entonces, mis amados, hay libertad. No sea religioso, no sea lleno de rituales, sea respetuoso, sea
una persona devota, cuando vaya a la casa del Señor, vaya con reverencia, tenga reverencia de la palabra, escuche la palabra. En el momento de la alabanza, alabe, hágalo expresando lo que hay en su corazón, pero sin perturbar a otros, sin estar molestando a otros. No, 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 no. Vaya y adore, hágalo bien, pero no sea un religioso. No sea un religioso. Ellos tenían libertad en cuanto a eso, pero además de eso, mire, libertad en cuanto al ayuno, ¿verdad? Pero ahora fíjese lo que pasó en el versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Van y le dicen al Dios que ha conocido a David personalmente. Van y le dicen esto al Dios que ha escrito la Biblia. Van y le dicen esto, como dirían los mexicanos, al mero mero van y se lo dicen. Y mire la respuesta que él les da. Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? Si hay algo que caracteriza a un religioso, escúchelo, se lo quiero decir, y ojalá que si usted es un religioso esta noche, usted se haga un harakiri con la palabra y se transforme. ¿Sabe? Si hay algo que le gusta a un religioso, es estudiar solo su doctrina. No, yo soy Asambleas de Dios, entonces yo es mi doctrina de Asambleas de Dios. Yo soy Asambleas de Dios brasilera, yo quiero mi doctrina de Asambleas de Dios. Yo soy, ¿qué más hay? Iglesia de Dios de la Profecía, y yo es mi doctrina de la Iglesia de Dios de la Profecía. Y hermano, con el tiempo se pone tan ritual la cosa, se pone tan ceremonial la cosa, que nos olvidamos de lo principal. Nos olvidamos de lo principal. Y esto pasaba aquí. Oye, ¿por qué comen, viejo? No, es sábado, no tienen que comer. ¿Por qué comen? Oye, ustedes no supieron que cuando David tuvo hambre, sintió hambre, él y los que con él estaban, ¿cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dijo a los, perdón, y aún dio a los que con él estaban? ¿Se dieron cuenta de la historia? ¿Ustedes entendieron de David? ¿Por qué no leen toda la palabra? ¿Por qué solo estudian las partes que les conviene de acuerdo a la denominación en la que están y pelean a capa y espada por la doctrina de su denominación y nada más? ¿Y por qué son cerrados al resto de las cosas? Y si nos perdiésemos bendiciones por solo estar cerrado a lo que... No, yo solo creo en esto y en nada más. Espera un ratito. La Biblia tiene 66 libros y tiene un sinnúmero de enseñanzas. Y estos por estar cerrados, no, los fariseos no hacemos así, no, los saduceos no hacemos así, pero oye, si esto en la palabra dice esto y esto otro, ¿por qué hacen esto? Hermano, había una especie de libertad que tenían quienes estaban con Jesús, y nosotros tenemos que entender eso, pero también es necesario entender que nuestra libertad está en la palabra, y que nuestros límites están en la palabra. Hay los extremos, ¿no? Hay el que se rige por ceremonias y rituales de su denominación y cuando va a otra congregación se siente como chulupi en gallinero, incómodo, ¿no? ¿Por qué? Uy, aquí no aplauden, aquí no cantan, no, aquí no levantan las manos. Oye, ¿por qué aquí no dicen aleluya? O en su defecto, ¿qué es tanto aleluya? ¿Qué es tanto aplauso? ¿Qué es tanto cantar, hombre? Esto no parece un culto al Señor, esto parece una chacota y del otro lado esto parece un cementerio. No, yo no me junto con eso. Yo soy presbiteriano, que me voy a juntar con los asambleas de Dios. Hermano, ¿y qué vas a hacer cuando te encontres con ellos allá en el cielo? Porque la denominación no salva. No salva. Lo que salva es Cristo, la palabra. Lo que salva es el Espíritu Santo. Lo que salva es Dios el Padre. Y Él sabe a quién salva. Y él sabe cómo salva. Y Él sabe cómo ayuda. Y Él sabe cómo guía a cada pueblo. ¿Sabes cuál era el problema de los israelitas? El problema de los israelitas es que se criticaban unos a otros. Se menospreciaban unos a otros. Y yo digo, ¿puede salir algo bueno de Belén? Por favor. ¿Se acuerdan? Entonces, hermano,
Había una libertad de ceremonia, de rituales. Había una libertad. Y ellos criticaban eso. También les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Tenían tantas prohibiciones, creo que tenían como 37 prohibiciones o 39 prohibiciones para el día de reposo. Y entonces, no tienen que hacer esto, no tienen que hacer esto otro. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto otro? Y Jesús viene y le dice, oye, ¿saben? ¿Leyeron ustedes la palabra? ¿Leyeron la palabra? ¿Vieron que lo que Jesús hizo? ¿Se dieron cuenta de lo que Jesús hizo? Jesús los llevó a la palabra. Cuando usted tenga dudas, no vaya a ver qué dicen los estatutos de mi religión, no. Vaya a la Biblia y tírese de rodillas y dígale, Señor, yo no quiero ser un religioso, yo no quiero seguir a hombres, no quiero seguir doctrina de hombres, quiero tu verdad, Señor, ábreme el entendimiento y que yo pueda leer tu palabra y pueda entenderla. Así que era un siervo controversial porque era totalmente cuestionado por la clase sacerdotal de su época. No querían que perdone, no querían que tenga comunión y no querían que tenga libertad. No obstante, él y sus discípulos caminaban perdonando, tenían comunión con las demás personas y andaban en la perfecta libertad de estar en Cristo Jesús. Hermanos amados, ¿cómo eres tú? ¿Eres siervo? ¿O tú eres de los de alcurnia? No, yo no me junto con esto, no, es que yo soy yo tengo pues seminario y tengo además 2 maestrías. Yo no me puedo juntar con. No, es que ¿qué puedo charlar pues yo con una ovejita? Por favor, yo soy siervazo. ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué muestras cuando te encuentras con alguien? ¿Qué conversas cuando te encuentras con alguien? ¿Qué haces? ¿Mides cuánto tiene? ¿Mides cuánto sabe para darle amor a alguien? ¿Cuál es tu actitud? Tu Señor y el mío, siendo Dios, y una cosa que quiero que tú entiendas, y quiero que te la repitas constantemente, tú no eres Dios y tú no eres poderoso. Tú eres un hombre pecador, es una vasija de barro a quien Dios usa para su gloria porque Él quiere. Acuérdate, Él se hizo siervo y Él dijo que nosotros le imitaríamos. Ten actitud de siervo, tengamos actitud de siervo. Y saben que, aunque sea controversial con los religiosos, no importa, no importa. Nosotros mostremos la gloriosa libertad de estar en Cristo, mostremos la gloriosa comunión de estar en Cristo y mostremos el glorioso perdón de estar en Cristo. Tú y yo somos perdonados, tú y yo tenemos comunión con Dios el Padre, con el Espíritu Santo y con el Señor Jesucristo. Y el que tiene comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, no se lo guarda para sí. No, yo quiero Dios para mí nomás. No. El que tiene comunión con Dios de verdad, quiere que los demás tengan comunión, quiere que los demás sean perdonados, quiere que los demás también disfruten de lo que Él disfruta. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo somos? ¿Cómo andamos en el perdón? ¿Cómo andamos en la comunión unos con otros? Eso determina si somos creyentes. ¿Y cómo andamos respecto de la libertad? ¿Somos cristianos solamente ceremoniales y rituales dependiendo de la religión donde nos congregamos? Dependiendo del tipo de iglesia en la que nos congregamos. ¿Cuál es nuestra comunión? ¿Cuál es nuestra comunión? ¿Cómo somos? ¿Todas las personas son iguales para nosotros? ¿Todo el que está en Cristo Jesús es igual para nosotros? ¿Y cómo somos respecto del perdón? Andamos perdonando y enseñando el perdón y predicando acerca del perdón, de que Dios el Todopoderoso Dios, tiene perdón para los hombres. El anhelo de mi corazón es que Jesucristo, el Rey que se hizo siervo, confronte nuestra vida y transforme nuestros corazones y de verdad, seamos edificados en Él. ¿Saben por qué? Porque un día solo va a prevalecer lo que es de Él. Un día se va a saber si lo que construimos fue oro, plata, heno u hojarasca. Un día se va a saber si tu cristianismo es real, si es de verdad. El anhelo de mi corazón
es que tú tengas y pertenezcas al cristianismo verdadero. El anhelo de mi corazón es que tú andes perdonando y predicando el perdón, que tú andes teniendo comunión con el que tiene y con el que no tiene, con el que merece y con el que no merece, porque así fue nuestro Señor. Se juntó con puros hombres que no merecían y les dio libertad. Que tu relación con Dios traiga libertad para otras personas. Bueno, oramos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, presentamos nuestros corazones delante de ti y es muy posible, Señor, que en lugar de identificarnos con Cristo en esta porción que hemos estudiado, nos identifiquemos con los fariseos, Señor. Somos de los que andan criticando todo en la iglesia, somos de los que queremos que se haga a nuestra manera y cuando no empezamos a hablar para los siervos o para los hermanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Quita el fariseísmo de nuestros corazones, mi Padre, y permite que de verdad andemos predicando y practicando el perdón. Señor, que de verdad andemos en comunión con todo tu pueblo, con todo el cuerpo de Cristo. Que ni el que no tiene ande acomplejado, no queriéndose juntar con el que tiene, y que el que tiene, Señor, no ande envanecido y envilecido, apartándose del que no tiene. Y Señor, que tú bendigas a tu iglesia de manera tal que cada uno de nosotros tenga que compartir con el hermano. Y Señor, te pido que te lleves a los sinvergüenzas, a los mangueros, a la gente que va a la iglesia a buscar qué sacar. Señor, llévatelos, llévatelos. Y permite que hayan personas que se manejen, Señor, como cristianos verdaderos. Mi Padre, al pedirte llévatelos, no te estoy pidiendo que los mates y tú lo sabes, Señor. Te estoy pidiendo, Señor, que destruyas esa actitud en ellos y que les pongas el querer como el hacer y los pongas a trabajar. Señor, que sean cristianos verdaderos. Mi Padre, muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos amados, que tengan una semana maravillosa. Los espero el martes en la mañana para estudiar la palabra. El anhelo de mi corazón es que el siervo, el rey hecho siervo, se manifieste en tu vida y en la mía. Benditos sean mis hermanos de EGM Urubó y los hermanos de EGM Central, de EGM Caja Petrolera y mis hermanos de EGM El Trompillo. El Señor los bendiga y gracias a